Ah, es difícil volver a empezar, pero, ¿sabes? Estuve leyendo mucho estos tiempos y no, es una pésima. Hola, ¿cómo has estado? Bueno, te hablaba para, ya sabes, compensar el tiempo perdido y quizá tú y yo, no, muy cliché. Hey, date prisa, ya llegaron por ti. Claro, no seas tan cruel con tus comentarios. Pudiste haber herido mis Sí, sentimientos. sí, 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 tus sentimientos a la Pero por favor, ya, sal de ahí. Claro. Silver Linings Playbook, o como fue traducida en español como Los Juegos del Destino o El Lado Luminoso de la Vida, vaya nombre, es una película del 2012 de las cuales uno de mis suscriptores pidió que hablara de la película en este video. Y aquí estamos, analizando esta película que, si bien no me parece una obra maestra, está bastante bien. Sobre todo en actuaciones es donde se deja ver todo su potencial, pero a pesar de tener una dirección normalita que destaca en algunas ocasiones, aún así me parece que hay cosas de las cuales podemos aprender y analizar sobre esta película. Ya saben el ritual de siempre, mis cinéfilos, suscríbanse y compartan este video y todo eso que siempre piden los youtubers. Hazlo y en la noche no te va a aparecer Harvey Weinstein. Sin más nada que decir, esto es Silver Linings Playbook y una forma de sanar. Es un hecho que Hollywood ha llegado a sobreexagerar el efecto de las enfermedades mentales, si bien tampoco hay que negar que pueden llegar a ser casos extremos donde sí puede haber un riesgo para el entorno donde la persona se desenvuelve o como para sí misma, pero siempre se nos ha pintado que las enfermedades mentales dan como resultado asesinos seriales. Pero en décadas más recientes se ha querido quitar ese paradigma mostrando una perspectiva un poco más realista. Si bien en algunas puede que no quite elementos de incomodidad o de suspenso, pero han surgido más propuestas que buscan analizar estas enfermedades. Y ahí es donde entra Silver Linings Playbook. Si bien no es la más compleja de su tipo, pero sí logra que llegues a simpatizar con el personaje de Bradley Cooper, pero tampoco llegando al punto de romantizarlo, ya que no olvidemos que al inicio de la película hasta cierto punto llega a acosar a su ex esposa para reconciliarse con ella, aunque le aplicó el cuerno, pero perseguirla es perseguir una falsa esperanza. De hecho es por eso, sobre todo, la película llega a incomodar en una primera instancia, ya que no quieres ver a este vato persiguiendo una falsa ilusión autoimpuesta, pero a su vez me parece correcta esta edición dentro de la historia, y es que veámoslo desde su perspectiva. Como alguien que sufre un trastorno de bipolaridad y posible ansiedad, muchas de sus decisiones están tomadas desde una cuestión en la que se precipita porque en su propia familia se precipitan con sus sentimientos. Esto lo podemos ver a lo largo de la película. Una de las primeras escenas que quiero destacar es en donde se obsesiona con uno de los libros que lee su ex esposa Nikki para sus alumnos, la cual esta escena sí o sí será un meme del canal. Segundos después podemos ver cómo no pasa su obsesión y pasa a platicarlo con sus padres. Nótese dos detalles. El primero y el obvio es el movimiento de cámara que siempre sigue a nuestro protagonista, y esto es una cámara en hombro y constantemente a lo largo del film está en movimiento. Una nota para que pueda mejorar la película es que no le quería mal que la cámara esté estética cuando es mejor y que hubieran jugado un poco más con la cuestión artística como es la iluminación o la paleta de colores, ya que por lo general es bastante fría. Volvamos. Pad, al estar obsesionado y hasta cierto punto estresado, la cámara señala esto con el movimiento, que otro detalle es el por qué el personaje se enoja y por qué el final de la historia. Porque el protagonista de esta historia muere y no tiene un final feliz con su esposa embarazada. Más que una queja por ser un final pesimista, como lo describe Pat, es más un grito de frustración, ya que Pat se vio reflejado en el personaje del libro al no tener un final feliz con su esposa Nikki. Otra de las escenas donde se resalta esto es cada que recuerda algo de su boda, ya sea la canción o el video de la boda. Cuando lo vemos en una de sus consultas con el psiquiatra y en la pelea con su papá, en donde es de las mejores escenas que ha dirigido David O. Russell, ya que además del tradicional paneo de las casas, vemos que la composición de la toma se acelera y se vuelve hostil, al igual que la situación. Y esto lo consigue reflejar muy bien la fotografía con esos movimientos bruscos, no solo denotando la violencia que está transcurriendo en la escena, sino que también refleja la ansiedad, desesperación y obsesión que tiene el personaje de Bradley Cooper, y cómo su actitud ha afectado a su alrededor. Enhorabuena, Russell,
enhorabuena. Y es que opta por esta ruptura de ritmo en la toma cuando todo en la vida de nuestros personajes no va como debería marchar. Incluso siendo que toda la película tenga ese movimiento de cámara y también recalcar de este mismo estilo de dirección en la escena de la cita con el personaje de Jennifer Lawrence, en el que vemos que al inicio la cámara es hasta cierto punto estética. Pero todo eso cambia cuando sale a relucir el lado más inestable de la misma. Y entonces vemos estos movimientos de cámaras más erráticos y ruidosos, casi como si lo viéramos desde la perspectiva de un transeúnte. Y qué detallazo es la composición dentro de la escena donde la gente empieza a juzgar a Pat. Se escucha la canción de su boda y cómo remata con ese primer plano en el que, al igual que el personaje, te sientes encerrado por el zoom que va un poco más acercándose a su cara. Y es que esta es, en mi opinión, la mejor escena de toda la película, donde el ritmo se rompe uno más acelerado pero claustrofóbico a la vez. Bajo esta faceta técnica se va construyendo la narrativa de la película, en planos un poco o demasiado movimiento, dependiendo de lo que requiera la película. Además de darle una perspectiva un poco más realista sobre los padecimientos mentales, como lo son la bipolaridad o la depresión. Pero no nos adelantemos aún. El punto fuerte de esta cinta no es su dirección, sino su guión, y sobre todo el tema que trata. El mensaje de la película, al menos como yo lo interpreté, es el cómo lidiamos con nuestras heridas del pasado y nuestra psique. Y es que desde pequeños se nos dice que vamos a tener muchas batallas y enemigos, pero muy rara vez se nos dice que el peor enemigo que podamos tener, podemos ser nosotros mismos. La película no busca ni justificar y menos romantizar en cierto aspecto a sus personajes, ya que todos de una forma u otra tienen sus peleas internas. Pat, siendo un hombre divorciado que además de tener que lidiar con su padecimiento, se ve incapaz de superar la relación con Nikki, al punto de llevarlo a una obsesión. Tiffany, una joven viuda que no supera la muerte de su esposo, que se llevó a refugiar en tener relaciones íntimas con distintas personas. El personaje de Robert De Niro siendo un adicto a las apuestas y el fútbol americano, y su madre viéndose superada por toda la situación que la queja. De ver que si su hijo vuelve a romper la ley, volvería al reformatorio. Y es que todo personaje en la película es una escala de grises y afronta alguna adicción o conflicto interno. Pero la película no solo es una introspección de sus personajes, sino que también quiere darnos una lección de vida. Y aquí es donde hablo de cómo me agradó el desarrollo que tiene Pat a lo largo de la película. Al igual que este video, la película empieza así, con un plano medio corto de la espalda de Pat leyendo todo lo que le va a decir a Nikki. Toda la carga narrativa la tiene el comportamiento corporal de Pat y la fotografía, ya que al repasar sus líneas, el plano se va cerrando más y más. Pero Pat nunca mira a la cámara, sino que le da la espalda. Además de que sabemos lo nervioso que está por salir y decirle esas palabras a Nikki, lo que en realidad nos cuenta es que el verdadero temor de Pat es empezar de nuevo, es vivir. Respaldado, claro, por la escena de la cita. You are afraid to be alive. You are afraid to live. You're a hypocrite. You're a conformist. You're a liar. Pero al inicio vemos a un Pat que se niega a seguir adelante, que quiere volver a una vida que está lejos de volver y está más cerca de solo ser un recuerdo. Incluso siendo que se ve egoísta ante sus padres que lo apoyan a pesar de todo el desastre que está sucediendo. Pero entonces a Pat se le presenta la oportunidad de sanar sus viejas heridas. Y ahí es donde entra tanto Tiffany como el mensaje de la película. Y es que a lo largo de la película ambos personajes empiezan a adentrarse en el baile y no solo como un hobby, sino que aquí se desarrolla mejor el mensaje de la película. Y es que lo más importante de la vida es el amor. Y no me refiero a un amor romántico, que sí, la película acaba con un amor romántico, sino que el amor de nuestros más cercanos es lo que necesitamos para curar esas heridas, que si bien en muchos de los casos nunca van a cerrar del todo, pero siempre estarán como un recordatorio de que la vida tiene altas y bajas. Entonces tenemos un final, la verdad, bastante bueno, donde Pat no sabe si ir por Tiffany o Nikki. Entonces viene el grande señor De Niro y le suelta la siguiente frase. Life reaches out at a moment like this. It's a sin if you don't reach back. I'm telling you, it's a sin if you don't reach back, and it'll haunt you the rest of your days like a curse. Sobre todo, como siempre debemos elegir lo mejor para nosotros y que debemos seguir adelante. Esto marca el desarrollo del personaje de De Niro y de Pat. Por un lado tienes a un padre que al inicio no le importaba mucho a su hijo, sino su adicción al fútbol, pero a pesar de eso buscaba tener un momento padre-hijo, y aquí finalmente lo obtiene. Sino que Pat le lee la carta a Tiffany, cerrando así su arco de personaje. Regresemos a la primera escena de la película, donde se mostraba nervioso y temeroso leyendo la carta, y ahora es todo lo contrario. Vemos a un Pat que es seguro de sí mismo y que ha aprendido a seguir adelante. Y bueno, lo demás es el típico final feliz de Hollywood.
Sin embargo, la película nos invita a que disfrutemos la vida con quienes amamos, y que a pesar de las dificultades siempre hay un momento para reír, llorar, enojarse, pero al final de cuentas, todos esos momentos valen la pena cuando estamos con las personas que más amamos. Pero también hay que aceptemos dos cosas, la realidad y a nosotros mismos. Quizá lo maravilloso de la vida no está en los objetos, ni en las parejas que tengas, porque si no disfrutas y aprendes de eso, son cosas vacías. Quizá lo maravilloso de la vida está en nosotros mismos, y en qué podemos ofrecerles a quienes compartimos nuestro mundo. Personalmente esta película es buena, no me parece una obra maestra y su director no me parece la gran cosa, pero reconozco el esfuerzo y el trabajo que han dedicado a esta película, y es que en verdad es bastante bueno el trabajo que han hecho, y la verdad es que me divertí mucho haciendo este análisis de esta película, pero este análisis no hubiera sido posible si no fuera por la recomendación de Newsari, que me comentó en el video de Blue Valentine que hablara sobre esta película, y la verdad fue muy buena sugerencia, al menos a mí me divirtió la película, estuvo bastante bien. Y ya si tú quieres que yo analice una película de las que a ti te gustan, déjame en los comentarios para poder hacerle un video. Sin más nada que decir, me despido, sin antes decirles que lo más cercano al paraíso es el cine.